Se me perdió la cadenita con el Cristo del Nazareno que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste. Carmen, por eso no voy a olvidarte, si ahora te llevo dentro. Hola, chicas, ¿cómo están? Carmen, muy dentro de mi pecho. Qué buena rola, ¿no? Tomando en mi vaso de Frozen. Es de mi hija, pero no le van a decir que lo tomé porque no me lo presta. Alguien le echó ron a mi café. No, no es cierto, no es ron, solo es café. Bueno, chicas, pues ya teníamos un rato que no nos veíamos por estos medios. Las dejé descansar la semana pasada. Tuvimos nuestra clase de Zoom. Y pues vamos a iniciar con todo en lo que quedamos, en las tareas pendientes que habíamos quedado. Es café. Sí es café, en serio. Entonces, vamos a ver, en el último video habíamos hablado sobre algunos problemas a nivel fonológico. Ya de hecho ya tienen una tarea. Y vamos a ver el día de hoy algunos otros problemas ya a nivel fonético. Y nos vamos con afasias. Las afasias siempre se ponen hasta el último, porque la afasia tiene afasia, ¿no? Afasia. Porque las afasias tienen características muy específicas como para su atención, como para su tratamiento. Y como te decía y como te explicaba, no vamos a encontrar afasias infantiles, ¿ok? Bueno, vamos a ver, vamos a retomar algunas cosas. Las afasias, vamos a encontrar dos tipos de afasia, ¿ok? Vamos a tener una afasia de Broca y una afasia de Wernicke, ¿ok? Entonces, lo vamos a conocer como afasia motora y la vamos a conocer como afasia motora y afasia de procesamiento. Y vamos a encontrar una afasia mixta. ¿Ok? ¿Cuándo sé que es una afasia? Cuando la afasia tiene un daño focal. Esto también ya lo habíamos visto y creo que no hay ningún problema con eso, ¿no? Lo tenemos sumamente claro. Entonces, si tenemos una afasia mixta, bueno, una afasia de Wernicke, una afasia de Wernicke mixta o de Broca, perdón, partimos del punto en que hay un daño focal, ¿ok? Y ahora, si hay un daño focal y ese daño focal lo vamos a estar vinculando con los procesos, la afasia tiene que estar también dirigida con lo que es la plasticidad cerebral. ¿Ok? ¿Cuándo va a haber afasia? Cuando haya una cantidad menor de reestructuración del cerebro. ¿Ok? Las afasias siempre, la plasticidad cerebral siempre existe, siempre tenemos afasia, plasticidad cerebral, pero no en la misma cantidad dependiendo de la edad en la que nos encontramos, ¿ok? Entonces estamos hablando que las afasias las vamos a encontrar en edades madurativas avanzadas, o sea, en los últimos niveles de maduración humana, que estamos hablando a partir de los 16 años,
¿Ok? Acuérdate que nosotros manejamos una tabla que es de los 0 a los 3 años, de los 3 a los 6, de los 6 a los 9 y de los 9 a los 12. ¿Ok? Y después vamos a tener de los 12 a los 16 y a partir de los 16 tenemos que la plasticidad cerebral entonces va en retroceso. Siempre hay plasticidad cerebral, pero a partir de los 16 años la plasticidad cerebral empieza a tener varias limitantes. Entonces, como empieza a tener varias limitantes en esta parte de la plasticidad cerebral, antes de los 16 años no podemos llamarlas afasias. En el 2013 todavía, no es cierto, espérenme, 2014, 2015, 2016. En el 2016 empezaron a decir que las afasias ya dejaban de existir, como afasias infantiles, porque habían dos grupos, ¿no? Los que eran afasias y afasias infantiles. Entonces a partir de los 16 años ya no se le conoce como afasias infantiles, solamente se le conoce como problemas del área fonológica, ¿ok? Entonces, todos los daños focales, ¿cuáles son? Todos los que tengan que ver o los que tengan una implicación en el cerebro. Todas las discapacidades intelectuales son afasias. Bueno, serían consideradas afasias infantiles. No puedes llamar afasia infantil, que quede bien claro, ¿ok? ¿Cuándo encuentras una afasia? Cuando pasas de los 16 años, entonces ya puedes encontrar una afasia ya sea de Broca o ya sea de Wernicke. ¿Has escuchado hablar al Sammy ahí de la tele? Sí, el que empezó con el Eugenio Derbez. El cuate tiene más de 16 años y el problema del lenguaje que tiene es una afasia, ¿ok? Y es muy probable que sea una afasia de Broca. Entonces, incluso cuando ya tienes a un adulto que no procesa información, yo tengo el contacto con un conocido que a veces como que pareciera como que se le cruzan los cables con lo que estaba diciendo. Entonces, te quiere dar una idea y entonces esa idea como que se pierde. Y entonces estamos hablando de una fase de Wernicke. Y ya cuando son mixtas, pues entonces no tiene ni concordancia lo que está diciendo y aparte tiene problemas de pronunciación. Entonces, los daños cerebrales, el daño cerebral que nosotros vamos a encontrar van a ser en áreas focales. Como van a ser áreas focales, quiere decir que si nosotros encontramos un daño después de los 16, este daño va a quedar permanente. Y lo que vamos a hacer entonces, esto es importante, lo que vamos a hacer en la atención es solamente fortalecer las áreas que están circundantes al daño. Este es el daño, ¿ok? Estas áreas son las que vamos a desarrollar. Y entonces puede haber un nivel de equilibrio. En el caso de un niño menor de 16 años, obviamente mientras más pequeño mejor, lo que vamos a encontrar son alteraciones, pero esas alteraciones, cuando yo encuentro un daño focal, me voy a dar cuenta de que todavía no existen estas áreas. Como no existen estas áreas, entonces todo el cerebro va a tratar de poder compensarlo. Por eso, los niveles de intervención pueden ser por diferentes áreas y por diferentes niveles, ¿ok? Por ejemplo, cuando tú encuentras a una persona afásica, ya hablando de afasias reales, afasias normales, entonces lo que tú empiezas a hacer es hacer una vinculación sobre qué tipo de afasia para que la intervención sea sobre lo que le hace falta. O sea, el circulito que te dije que íbamos a intervenir, empezamos a desarrollar, pero para eso tenemos que encontrarlo y canalizarlo. Nosotros somos licenciados en educación, o sea, no trabajamos tanto con adultos. Pero cuando nosotros estamos en este proceso, es importante que nosotros podamos definir que vamos a encontrar diferentes tipos de intervención, ¿ok? ¿Por qué? Porque todo el cerebro está aquí. Entonces, quiere decir que si yo como maestro te encuentro a un alumno que es afásico, mi proceso y mi punto de intervención puede variar y puede tener diferentes aristas de intervención, ¿ok? Entonces vamos a encontrar aristas que me permitan
desarrollar todo el cerebro para poder incrementar los procesos de respuesta. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien, me voy a cambiar de lugar porque creo como que se está haciendo un poco oscura la imagen porque ya está anocheciendo. No, mejor... Ya regresé. Creo que no fue una de mis más brillantes ideas. Sí nos vemos, ¿no? Entonces. Sí nos vemos. Todavía nos alcanzamos a ver. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es primero definir en dónde se encontró la afasia. Te cuento una de las experiencias que he tenido. En algún momento trabajé con una chica afásica en donde su novio le dio un balazo porque pensó que andaba con alguien. Cuidado con las personas con las que andan. Es café y se oyeron mis hielos. No, es café frío. En verdad. No se ve, pero sí es café. Entonces, se me olvidó que estaba contando. Ya me acuerdo. Que tengan cuidado con los psicópatas que tienen de novios. Este chavo le dio un balazo a su novia, pero afortunadamente la bala entró solamente en un hemisferio y salió en el occipital, pero solamente dañó un hemisferio. Entonces lo que hizo el cerebro fue hacer una nivelación sobre los niveles de aceptación y los niveles de maduración que se tenía. La chica ya tenía como 20 y tantos años. Entonces ya no hay plasticidad cerebral, ya se le conoce como afasia, y entonces empezamos a fortalecer este lado del cerebro y este ya no, porque empezamos a tratar como de ver que ya no existe. Cuando llegábamos con ella le decíamos, ¿qué es esto? Y entonces ella empezaba a decir, sí, ayer en la escuela fui y me acuerdo bien, sí. Ese tipo de lógica que está empezando a tener, entonces ya no empieza a tener una concordancia con lo que nosotros estamos queriendo hacer y con lo que nosotros tratamos de que nos esté expresando. Entonces ahí ya hay un problema de afasia, y es una afasia en donde estamos procesando y estamos incrementando los niveles que sí tiene como para poder nivelar el proceso de lenguaje dentro del sujeto. ¿Ok? En el caso de un niño menor de 16 años o adolescente, la plasticidad es tan pura que nosotros podemos intervenir cualquier parte del cerebro esperando a que me dé una respuesta en el orden lingüístico. ¿Ok? Entonces, cuando yo estoy trabajando en este orden lingüístico, vamos a encontrar que la afasia infantil, que ya dijimos que no existe, que ya lo determinamos, entonces vamos a encontrar que desde los 0 a los 3 años solamente va a ser estimulación temprana, y de aquí hasta los 16 años vamos a encontrar el trabajo de los niños con alguna alteración en el orden lingüístico a nivel fonológico. Ahora, tenemos que empezar a separarlos, y los vamos a separar por orden de aparición para el desarrollo de estrategias que desarrollen estas habilidades comunicativas. Vamos a separarlos de los 3 a los 6 y de los 6 a los 12, ¿ok? Estas son las edades que nosotros tenemos que tener conscientes. ¿Por qué de los 3 a los 6 y de los 6 a los 12 y después ya llegamos de los 12 a los 16? ¿Ok? Porque en primer lugar, en esto ya nos estamos dando cuenta que de los 0 a los 3 años requiere de estimulación temprana, sí o sí. ¿Ok? De los 3 a los 6 años estamos hablando del proceso de construcción. O sea, todavía estoy en estimulación. Todavía estoy buscando estimulación, pero también estoy buscando el incremento de significantes, de significados. ¿Ok? Pero fíjate aquí, esto es súper importante.
el nivel de estimulación de los 3 a los 6 años es todavía mayor. O sea, lo que tú estás buscando es de que toda la maduración cerebral que tenemos llegue a su estado óptimo todavía en esta edad de los 3 a los 6 años. Y entonces aquí, para desarrollar toda la parte del lenguaje, te va a corresponder jugar, brincar, rodar y principalmente las habilidades de nivel motriz. Porque la motricidad va a tener una injerencia total en el proceso lingüístico. ¿Estamos? Entonces, de los 3 a los 6 años generamos estímulos y estos estímulos van a crear un significante de orden directo con los procesos del lenguaje. Ahora, si estamos hablando que el cerebro todavía impacta de una manera total, quiere decir que mientras más estímulos externos nosotros empecemos a desarrollar en el sujeto, más habilidades lingüísticas vamos a tener. O sea, mientras más lo ponga a oler, mientras más los ponga a probar, mientras más lo ponga a gatear, mientras más lo ponga a tocar, mientras más lo ponga a sentir, entonces todas estas actividades me van a estar desarrollando la maduración del cerebro. Y entonces la plasticidad cerebral que me va a ayudar, como en todas estas estrategias, van a impactar en mi problema y en el daño focal. ¿Ok? O sea, tú nunca trabajas el daño focal. Sí, hay algunos cuates que dicen, no, es que te vas con el daño focal. Me interesa el diagnóstico para saber qué es lo que tengo que atacar. No somos médicos, ¿ok? Lo que nosotros hacemos es buscar que la plasticidad cerebral haga su chamba. ¿Y cómo buscas eso? Estimulas lo que hace la entrada a los procesos como para poder desarrollar el impacto del daño focal que nosotros tenemos aquí, ¿ok? Que sería de los 3 a los 6 años. Es un punto crítico. Y después tenemos el segundo punto crítico, que es de los 6 a los 12. Acuérdate, a partir de los 12 años ya hablamos de un problema de lenguaje. Entonces, como esto solamente es un retraso del lenguaje, nosotros empezamos a activar. Pero de los 6 a los 12 ya hablamos de significados, hablamos de semánticas, de orden o de lógica, perdón, significados, lógica y pragmática. ¿Ok? Y de los 2 a los 16 solamente hablamos del uso, que es el nivel pragmático. Entonces, cuando tú estás trabajando en CAM y te llegan, no sé, por ejemplo, a mí alguna vez me llegó un alumno, déjame acordarme cómo se llamaba, Isaac. Me llegó Isaac. No era Isaac. Me decía Lalo. Israel. Me llegó Israel. Entonces, este Israel lo sacan de un camp, lo meten a otro, y entonces el pobre Israel estaba haciendo los camps. Y entonces la mamá dice, ¿sabes qué? Todos los camps son una basura, entonces me lo llevo a mi casa y ahí va a estar bien. Lo encierra, le empieza a dar como un tipo de educación, y entonces le dice a su amiga, ¿sabes qué? Acaba de llegar un maestro nuevo al camp, y pues es bueno, y la neta pues se la rifa. Ya saben, estaba hablando de mí. Y entonces me lleva, pero cuando me lleva a Isra, me lo lleva en este periodo, de los 6 a los 12 años. Pero Isra tenía 9. ¿Ok? Entonces fíjate, no voy a poder meterme de los 0 a los 3 años, porque de los 0 a los 3 años estoy viendo lo de estimulación temprana. El niño ya no tiene este nivel de plasticidad cerebral. De los 3 a los 6 años, no importa cuánta estimulación le haga, ¿sí? Ya no va a haber para atrás. Y en la parte de meter significantes, todavía probablemente porque está en este periodo. Entonces me quedan 9, 10, 11 y me quedan 3 años solamente para crear lógica pragmática para que lo pueda meter en un uso. Entonces, pues obviamente el nivel de pragmática que yo pude avanzar con Isra fue muy bajo. Y entonces me dijo ya después una vez la mamá, dice, profe, pues yo lo metí porque me dijeron que usted lo iba a hacer hablar, así, oiga, pero es que para que yo lo pudiera hacer hablar, necesitaba usted conocer todo esto, ¿ok? Ahora, tú también no se lo vendas a los padres de familia como si me lo traes a los 3 años, yo te lo voy a sacar hablando, porque va a depender mucho de la discapacidad que tenga y de las partes biológicas que se tenga, ¿ok? Pero si te lo traen a los 3 años, tú tienes mucho trabajo que hacer.
Y el niño va a tener como ciertas habilidades y ciertas ventajas a comparación de que te lo lleven a los 15 años. Nos llevaban a un chico de 15 años sordo con discapacidad intelectual que querían que lo oralizáramos. Así, neta, mejor le enseñamos a vivir con lo que tiene. Y entonces ahí te metes en varias broncas, pero que tienes que estar consciente en este proceso lingüístico. El lenguaje, yo siempre he dicho que es la princesa de las áreas. Siempre es bastante mamoncita en cómo tienes que tratarla. Si le exiges de más, se bloquea. Y si no le exiges nada, se bloquea. Entonces tienes que exigirle de manera correcta todo lo que quieres, ¿ok? Entonces, esto queda claro. Queda súper claro todo esto de las afasias. Es lo que más vas a estar encontrando. Tal vez tú no trabajes con afasias, pero sí vas a encontrar las que antes eran llamadas afasias infantiles, que bueno, van a ser problemas o retrasos del lenguaje de orden fonológico. Ahora yo te pido una tarea. Y la tarea es hacer una evaluación fonética. Sí, la evaluación fonética ya quedó claro, ya la hiciste. Después vamos a hacer una evaluación semántica, sintáctica y pragmática. Ahora, ¿qué es lo que te estoy pidiendo? Las pruebas que te hice, las pruebas que te di, las preguntas que te dije, no sé, todo lo que te di en la clase de Zoom es relevante siempre y cuando tú tengas bien definido cada uno de esos conceptos, qué es lo que vas a pedir y qué es lo que te estoy pidiendo que redactes, ¿ok? Porque no sabes cada problema que tuve cuando estuve trabajando en USAER, de los maestros que me redactaban los 4 niveles de lenguaje y que estaban sumamente perdidos, así, neta perdidos. Aquí me metían lectura, escritura y horrible, ¿ok? Entonces, vamos a definirlos bien. ¿Qué quiero que me describas? Me vas a anexar todas tus pruebas de lenguaje, lo que tú hiciste, los dibujos, todo eso me lo vas a anexar, pero son anexos, ¿sí? Lo que a mí me entregas es un reporte de lenguaje y el reporte de lenguaje me va a indicar cuáles son los puntos de prioridad y cuál es tu nivel de intervención, ¿ok? Y entonces se redacta de la siguiente manera, en 4 niveles: fonético, semántico, sintáctico y pragmático. En el número 1, en el nivel fonético, vamos a meter lo que es un orden de todo lo que es punto y modo de articulación. Aquí en esta área vamos a colocar el aparato fonoarticulador. ¿Qué me vas a describir? Si tiene todos las piezas del aparato, si están bien, ¿cómo se le dice? Si están maduras, si están completas, si están funcionales, todo eso es el aparato fonoarticulador, ¿ok? En el segundo me vas a decir punto y modo de articulación, y en el punto y modo de articulación me vas a decir todas las letras que pronuncia, las que omite, las que elimina, las que sustituye, nada más. Es que entiende instrucciones. Si me pones entender habla de semántica, ¿ok? La sintaxis me habla de la lógica y de la pragmática del razonamiento y del uso y de la aplicación en la vida cotidiana. Entonces tienes que tener mucha claridad con estos para que me vaya redactando cada una de las cosas que va haciendo, ¿ok? Entonces vamos a hacer el primer intento. No te preocupes si sale mal, de eso se trata, de que salga mal, como para que podamos ordenar cada una de las cosas que estamos haciendo. Entonces, fonética, acuérdate, fonética solamente quiero punto y modo de articulación. Los fonemas que emite, los que omite, los que distorsiona, los que anexa, la posición de la lengua, el tono de la lengua, si se sale el aire, si hay hiperventilación, si hay hipotonía lingual. Eso es lo único que quiero. Semántica, si comprende palabras, si usa si entiende instrucciones, si dice instrucciones, si comprende imágenes, si comprende figuras, si comprende contextos, si entiende quién es papá, quién es mamá, quién es el perro. Oye, ¿qué crees que mi hijo no habla?
pero cuando ve el perro hace esto, entiende, hay semántica. El niño sabe que es un perro. ¿Ok? Entonces, oye, pero es que cuando va a dormir nada más me hace... bueno, eso es semántica. Y entonces me tienes que decir, el niño reconoce la hora de dormir y entonces hace expresión... Bueno, en la parte de expresión sería a nivel pragmático, pero lo puedes poner ahí. Entonces, en el nivel pragmático, cuando tiene sueño, entonces el niño, a través de la corporeidad, indica que tiene sueño. Resolución de problemas. Entonces, esto es un trabajo que me va a indicar tu nivel de comprensión total de estos cuatro niveles. ¿Sí? Porque a veces cuando empiezo a revisar y me mandan nivel fonético, el alumno entiende instrucciones y no obedece a su mamá. Oye, obedecer es tanto semántico como pragmático. No va ahí. ¿Ok? Fonético, el niño le dice a su mamá hola cuando le pregunta cómo estás. Ok, si responde, entonces es pragmático. Si tú te estás refiriendo a responder, es pragmático, no es fonético. ¿Sí? ¿Queda claro? Esto es una chamba y realmente esta es la parte chida del lenguaje. Porque cuando terminemos nuestras clases te vas a dar cuenta que este nivel fonológico es lo más tardado, pero es lo más valioso para la parte de la intervención del lenguaje. Entonces tenemos muchas cosas que hacer, muchas cosas que aprender y vamos a empezar a equivocarnos, ¿no? Esto es así. Recuerdo muy bien cómo aprendí todo esto y te digo, es muy valioso y te va a funcionar mucho. Vale, cuídate mucho. Tengo que terminar el video porque ya empezó a llover. Ya no faltaba mucho. Cuídense. Mi morenita consentida, Salud. tú eres parte de mi vida, Carmen. Tú y el Nazareno, Sean felices. tú y el Nazareno, Carmen. Tú y el Nazareno.